vos por ejemplo tenés el punto A, ¿no? Que te dice, supongamos que te dice hallar el dominio de definición. Entonces vos qué vas a tener, un número complejo, una función de un número complejo que va a tener dos componentes, ¿no? Tiene una componente que es real y una componente imaginaria. Entonces el dominio de definición va a ser el dominio de existencia de lo que sería la parte real, que sería u de x y la parte imaginaria, que sería el b de x y, ¿no? Vos si suponete que tenés 1 sobre x, ¿no? Vos tenés así 1 sobre x. Vos sabés que el dominio de esta función van a ser todos los valores reales menos el 0, porque vos no podés en este caso dividir por 0. Entonces, bueno, el dominio por definición va a ser justamente eso. A vos te van a dar una función, por ejemplo, x cubo más 3xy al cuadrado, y bueno, vos tenés que buscar ese dominio, que sería prácticamente el dominio de existencia. Bueno, siguiendo con el teorema, fíjate que dice que hay una función omega que está contenida dentro del conjunto de los números complejos. Entonces, este conjunto complejo, se escribe como una función z, que es u de xy más y de b de xy. ¿Esto qué significa? Que tenés un complejo que está contenido en lo que sería todo el conjunto complejo, ¿no? Esto sería el conjunto complejo C. Entonces, esta función está dentro del conjunto complejo. Y bueno, y a su vez la función z va a depender de dos valores, ¿no? Tenés que la parte real depende de x y la parte imaginaria depende de x y. Entonces, si a vos te dan un punto z, x0 y 0, que es interior al dominio de la función z, que en este caso sería el dominio de definición, o sea, para los valores que vale esa función, entonces f es derivable respecto de z en z0 si solo si u y b son diferenciables respecto de x0 de xy en x0 e y0, y sus derivadas parciales cumplen las relaciones siguientes. Estas relaciones que están acá son las relaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Propiedades. Esto que está escrito acá son las relaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué dice? Que vos, por ejemplo, no teníamos nuestra función que era u de xy más y por b de xy. Si nosotros a la parte que es real lo derivamos respecto de x, nos va a dar un valor, ¿no? Entonces, si la parte que sería la parte imaginaria, b, la derivamos respecto de y nos da el mismo valor, va a satisfacer esta igualdad. Entonces, si satisface la igualdad, va a cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann. De la misma manera, vos si tenés la parte real, que es u, y haces la derivada respecto de y, o sea, de una función cualquiera, y eso te da igual a menos la derivada de b respecto de x, o sea, la parte imaginaria respecto de ahora el valor x, y si esos dos valores te dan iguales, va a satisfacer las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, si satisface las condiciones de Cauchy-Riemann, tu función va a ser derivable. Entonces, como decíamos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos si se te cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, va a ser derivable. Ahora habría que buscar cuál serían el dominio de derivabilidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el dominio de derivabilidad? Va a ser, si te cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, va a ser derivable. Ahora habría que buscar cuál sería el dominio de derivabilidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el dominio de derivabilidad? Va a ser, si te cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, va a ser
vos lo primero que vas a tener que hacer es hacer la derivada de la función respecto de x, ¿no? Vas a agarrar tu función principal, que era u de xy más i b de xy. Entonces vas a hacer la derivada, por ejemplo, en este caso acá, hizo la derivada de la función respecto de x evaluado en un punto, ¿no? En un punto x0 y 0. Y la parte imaginaria hizo la derivada de la función respecto de x evaluado en un punto x0 y 0. Entonces, una vez que vos realizaste, escribiste esta función así, de esta manera, o sea, hiciste la derivada a tu función principal, esta función va a tener otro dominio, ¿no? Va a tener un dominio de derivabilidad que en el primer caso nosotros habíamos llamado dominio de existencia, ¿no? El dominio de derivabilidad van a ser todos los valores, o sea, todos los puntos x, y que van a para los cuales la función que vos tenés acá van a valer. Supongamos el caso que tenemos un polinomio, ¿no? Tenemos la parte que la derivada de todo esto te queda, por ejemplo, ¿no? Te queda no sé, te queda por ejemplo un x cuadrado más y por x al cubo. Cuando vos tenés x cuadrado más y por x al cubo, o sea, vos hiciste la derivada de una función y te quedó esto, entonces el dominio, ¿cuál van a ser? Van a ser de todos los valores para los cuales tu función va a ser verdadera. Entonces, como es un polinomio, vos podés derivar en lo que sería todo el conjunto, ¿no? No sé, ponemos acá, voy a poner un i, por ejemplo, acá, por xy, ¿no? Vos si acá te fijas, x puede tomar cualquier valor, y también en la función xy al cubo también puede tomar cualquier valor, tanto en x como en y. Entonces tu dominio de derivabilidad en el conjunto de los números complejos va a ser todo el plano, ¿no? Vos tenés acá, tenés x, esto es x, y esto es y. Uy. Vos tenés el plano complejo, y entonces tu función va a valer para todo el plano complejo. Ahora, algo muy distinto es que, por ejemplo, ¿no? Vos supongamos que tenés tu dominio de derivabilidad, te da una línea recta, ¿no? Entonces vos estás en los complejos y tenés y vos tenés este complejo, y entonces si quisieras saber si es analítica, vos lo que tendrías que hacer es pararte en un punto determinado del dominio complejo, y entonces si supongamos que nos paramos acá, ¿no? Si vos podés trazar un contorno cerrado, digo, un contorno abierto, va a significar que tu función va a ser analítica. En este caso vos, por ejemplo, ¿no? te parás en este punto y tratás de trazar un contorno abierto. Un contorno abierto sería, ¿no? que estuviera punteado, ¿no? Vos te paraste acá, ahí te lo agrandé. Vos estás en un punto y tratás de trazar un contorno. En este ejemplo, como ves, los valores del contorno no están contenidos en el dominio de derivabilidad. Entonces, ¿eso qué significaría? Que la función no es analítica. Entonces la función puede ser derivable, pero también puede ser no analítica. Otro ejemplo, supongamos que tenemos, ¿no? De nuevo, tenemos esto, sería la parte compleja. Tenemos acá, ¿no? Tenemos que todo lo que está en el interior conforma el dominio de derivabilidad. Entonces, si nosotros nos paramos en un punto en el interior, vamos a ver que esta función
es derivable y también va a ser analítica para puntos interiores de esta función que está acá.